¿Cómo están mis queridos felinos nocturnos? Hola de nuevo, soy yo, Eric León Gatosairetz. Voy a hablar de un tema controversial no solamente para los creyentes, sino también para los no creyentes, los escépticos y los que practican cualquier otra religión. Solamente una cosa les digo, en los comentarios, si yo veo algún comentario, digámoslo así, muy encendido en tono, lo voy a borrar. Pero en fin, aquí el tema que voy a tratar son precisamente las apariciones marianas, y no solamente vamos a tratar en sí apariciones como tal, sino qué son y por qué se pueden llegar a presentar. Hago la aclaración desde la doctrina católica. La Virgen María es solamente una. Cuando se habla de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Lourdes, aquí al centro, la Virgen de Fátima, la Virgen de las Mercedes, la Virgen de la Candelaria, la Virgen del Carmen, estamos hablando de la misma Virgen María, la Madre de Jesucristo, la que vivió en el siglo I, aquella joven judía que vivió sujeta a la ley de su religión en ese entonces. De ella hablamos, que durante los siglos el pueblo católico la ha ido de cierta forma como que caracterizando según los lugares en donde este culto mariano ha tenido aceptación. Y tenemos que las apariciones, también dependiendo del lugar en donde esta ocurrió, se le da un determinado nombre. Aquí en México pues apareció en el Cerro del Tepeyac, que pertenece también a la Sierra de Guadalupe, y bueno, se le llamó la Virgen de Guadalupe. En Francia se apareció en 1858 en un pueblito llamado Lourdes, bueno, cerca de ahí, en un lugar llamado Massabielle o Rocas Viejas, y pues se le llama la Virgen de Lourdes. Y en Fátima, Portugal, en 1917, pues se apareció a tres pastores en Cova de Iría, muy cercano al pueblo de Fátima, en el distrito de Aljustrel. En fin, ¿qué tenemos entonces con relación a las vírgenes? Bueno, pues por lo general las vírgenes se presentan rodeadas de un halo de luz o despiden una luminosidad tal que provocan que aquel que las mira las distinga perfectamente de una persona terrena. Asimismo, los testigos de las apariciones afirman que se sienten internamente inundados por una sensación de paz o de una vibración muy hermosa, y que de igual modo su mente se expande y conoce cosas que por medio de los sentidos comunes sería incapaz de ver. Las personas que aseguran haber visto a la Virgen María dan también testimonio de un asombroso fenómeno llamado danza del sol, que permite que la gente contemple directamente al astro sin sufrir daño ocular. Esto último solamente ha ocurrido, en donde yo sé, en las apariciones de Fátima en 1917, y se dice que también ha ocurrido en las apariciones de Medjugorje. También se dice que el Papa Pío XII fue testigo por lo menos 3 o 4 ocasiones de este suceso en los mismos jardines del Vaticano, allá por el año 1950. En fin, entre las apariciones marianas, o sea, las que se refieren a la Virgen María, más asombrosas del mundo medieval, se encuentra la acontecida a San Simón Stock. En 1251, en el Monte Carmelo, al sur de Palestina, la Virgen María se apareció a Simón, general de la Orden del Carmelo, quien más tarde fue canonizado. La Virgen le entregó un escapulario que fue convertido en el emblema distintivo de los carmelitas, y esta aparición adquirió la advocación de Nuestra Señora del Carmen. En 1858, Bernadette Soubirous, de 14 años, vio a la Virgen en la cueva de Massabielle, en el departamento de Hautes-Pyrénées, al sureste de Tarbes, en Francia. Años después, Bernadette fue canonizada, y actualmente el santuario de Lourdes es uno de los más importantes del mundo y de los más concurridos por los fieles, y en él han ocurrido incontables milagros. Se dice que entre la aparición de la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Fátima, entre ellas dos se pelean en realidad el título por ser la advocación más
visitada del mundo, bueno, su santuario. Ahorita la Virgen de Guadalupe es la que más fieles congrega año con año. En fin, en noviembre de 1932, en Buren, Bélgica, los 5 hijos de la familia de Geimbre vieron a la Virgen en 33 ocasiones. A pesar de que este es uno de los santuarios marianos más visitados del mundo, durante varios años la Santa Sede albergó serias dudas respecto a la autenticidad del milagro. En Medjugorje, parte de la actual Croacia, comenzaron en 1981 una serie de apariciones. En el aire se podía ver la palabra Mir, que significa paz, que muchos han fotografiado. No tengo fotos, desgraciadamente, no las encontré. Además de la silueta de la Virgen. Al principio, las autoridades eclesiásticas no vieron con buenos ojos el evento, pero ahora están en proceso de aprobarlo como milagroso. Aunque yo aclaro, aquí en el año 2023, agosto, todavía no hay un pronunciamiento oficial. No están condenadas por el Vaticano, pero tampoco están aprobadas oficialmente. Es más, tú si quieres creer o no creer en ellas, tienes todo el derecho de hacerlo. En efecto, hay un sinfín de fenómenos de este tipo, pero un detalle interesante de explorar es la llamada danza del sol, siempre presente en las apariciones marianas. Algunos espectadores del milagro dicen que el sol gira y hace que el cielo cambie de color. Aclaro que es en las apariciones actuales, desde el siglo XX hasta la fecha. Otros más cuentan que el firmamento se abre por donde está el sol y que éste da entonces vertiginosas vueltas hasta estar a punto de estrellarse contra el piso para después retomar su posición original. En ese momento la gente que logra ver el portento es capaz de mirar el sol directamente sin que éste le lastime los ojos. Muchas de las apariciones de la Virgen María incluyen también la percepción de aromas maravillosos que no desaparecen sino hasta tiempo después de que el milagro ha cesado. Algunas más están acompañadas de mensajes o revelaciones que la mayoría de las veces hablan de que los hombres deben volver al sendero de Dios y ser piadosos y fieles a su Creador. De lo contrario, los más terribles castigos se volverán contra ellos. En otras ocasiones, al vidente elegido por la Virgen se le otorgan los estigmas y se le manifiesta la capacidad de predecir el futuro y de curar espontáneamente. O como por ejemplo ocurrió en Lourdes, aquí en medio, tenemos que la Virgen María le dijo a Bernadette que iba a surgir una fuente milagrosa, como de hecho sucedió. Y hasta la actualidad esa fuente sigue produciendo muchos cientos de litros de agua al año y se dice que por medio de estas aguas se han manifestado curaciones milagrosas. No es en sí que el agua sea milagrosa en sí, sino que tiene, digamos, ese lugar una condición de parte de Dios de que ayude a sanar a las personas, y más si tienen fe. Esto es lo que puedo decir. En fin, ¿qué podemos decir de todo esto? Para quienes creen en las apariciones de la Virgen María, no hay absolutamente ninguna duda de que lo que ocurre es una manifestación de la voluntad divina. Sin embargo, siempre cabe resaltar ciertos detalles que en general escapan a las revisiones superficiales. En la mayoría de los casos, las imágenes se aparecen a los niños, que son en exceso impresionables, también adolescentes, que atraviesan etapas de crecimiento difíciles, tanto en términos fisiológicos como psicológicos, o adultos con poca formación educativa, incapaces de cuestionar tales apariciones, o de detenerse a pensar un poco si son falsas o no. Cuando dichas apariciones han dado mensajes de atroces cataclismos, no ha ocurrido absolutamente nada. Ahorita voy a regresar a ese punto, porque yo lo estoy leyendo de un libro. En otras ocasiones, los psiquiatras y los psicólogos han confirmado que los supuestos videntes padecen afecciones de la mente, tales como neurosis o estados alterados de conciencia. En cuanto a los estigmatizados,
parece claro que la mente es capaz tanto de sanar como de dañar. La somatización de enfermedades por sentimientos de culpabilidad es muy común y también es frecuente que cuando una persona se ha hecho daño de esa manera, pueda revertir el proceso al asistir a un lugar o conocer a individuos que tengan fama de milagrosos y que por lo tanto puedan hacerlos reconciliarse consigo mismos. Con respecto a los famosos y supuestos aromas fantásticos, casi no es necesario decir que en ciertas condiciones climáticas algunas sustancias pueden descomponerse y producir olores tan súbitos como desconocidos. Asimismo, existen máquinas capaces de difuminar olores con gran facilidad, aunque una persona en estado de éxtasis ni siquiera se atrevería a sospechar la existencia de tales aparatos. Por otro lado, las alucinaciones colectivas hacen fácil presa de la gente cuando la sugestionabilidad de las masas entra en juego. Esto explica con facilidad la supuesta danza del sol. Hay fotos de cosas raras en el sol que no se explican por aberraciones de la lente óptica. Atención a eso. También se piensa que la mente colectiva de todos los seres humanos posee la suficiente energía para manifestarse a los sentidos en forma física. Así, las apariciones marianas serían únicamente la materialización de los deseos del hombre y no manifestaciones sobrenaturales o divinas. Por otra parte, los sociólogos opinan que en los tiempos presentes todos los seres humanos están continuamente sometidos a una gran presión social, apabullados por la violencia cotidiana y deseosos de libertad. Estos hechos los impulsan a buscar fervorosamente un redentor que los libere de tales tensiones. Dicho redentor se presenta para muchos creyentes con la forma maternal y protectora de la Virgen María. Esto es lo que puedo decir ahorita de esto. Después voy a hacer otro video sobre las profecías de Fátima. Vamos a ver qué más les voy a complementar en este caso. Permítame un segundo. Bueno, vamos a leer unos cuantos incisos del Catecismo de la Iglesia Católica acerca de lo que le llaman revelaciones privadas. ¿Por qué se le llama revelaciones privadas? Porque la revelación pública es la Biblia en sí. Todos los libros que tiene la Biblia cerraron la revelación divina con el último de ellos, que es el Apocalipsis, allá por el año 90 después de Cristo, cuando lo escribió San Juan. De ahí todo aquello que esté fuera de esta revelación se considera revelación privada y la pueden aceptar si está de acuerdo o no con lo que dice la Biblia. Dice, no habrá otra revelación, el inciso 66. Dice que la economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni tampoco hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Y aquí vemos lo que dice. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiada por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, el sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Y vean lo que dice aquí que yo ahora sí que subrayé. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Por eso es que hay que tener cuidado con estas revelaciones. Y las que la Iglesia hasta ahorita ha aceptado, bueno, tenemos a Guadalupe, a Lourdes y a Fátima, las mismas advocaciones más famosas del mundo junto con otras más, ¿verdad?
Bueno, yo les decía que muchas veces en los mensajes sí se dicen ciertas cosas que no se cumplen. Sí, pero atención, porque por ejemplo, desde el caso de Fátima en el siglo XX para acá, ha habido muchas profecías que sí se han cumplido. ¿Qué se ha cumplido con las profecías de Fátima, por decirlo? Bueno, ahondaré un poco más en el otro video que voy a hacer porque es el siguiente tema. Lo que diré es de que la Virgen se aparece durante la Primera Guerra Mundial y pues se veía que todavía estaba muy lejos de concluir. La profecía nos dice que ella dijo que se iba a acabar pronto la guerra. Se acabó hasta 1918, fue pronto prácticamente. Pero dijo que si el mundo no dejaba de ofender a Cristo, en el pontificado del próximo papa iba a venir otra guerra peor. Sí, y así fue. El siguiente papa fue precisamente Pío XII. Y con él, pues vino, ya saben, el segundo conflicto mundial. También dijo que los videntes Jacinta y Francisco se iban a morir pronto, pero que Lucía se iba a quedar. Lucía murió en el año 2005 y sus primos Jacinta y Francisco murieron allá por 1920 con días de diferencia por causa de la gripe española de ese entonces. En fin, hay muchas cosas que no se han cumplido, obviamente pues se tiene que analizar absolutamente todo, ¿sí? Porque pues esto entra dentro de la creencia, dentro de las profecías, y de eso también vamos a hablar. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, solamente les quería yo especificar esto, hacerles unas aclaraciones, y pues el siguiente tema obviamente va a ser lo que son las profecías de Fátima. Ya aquí en mi canal tengo en muy mala calidad, yo lo sé porque lo filmé todavía con el anterior teléfono, un video sobre Fátima, pero vamos a hacerlo de una manera un poco más corta, un poco más concreta, y pues si hay algo que haya que aclarar, pues me lo dicen en la caja de comentarios. Pues bien, yo soy Eric León Gatosa Iretz y este fue el tema de hoy, las apariciones marianas dentro de su serie de lo inexplicable. Espero que les haya gustado y que tengan un feliz fin de semana. Hasta la vista a todos. Hasta luego.